amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, el canal de YouTube, tu canal. Este programa va dirigido especialmente a los estudiantes de psicología o de psiquiatría o médicos en general que quieran tener una revisión de estos temas. En realidad es la intención de compartir las experiencias que he podido tener como especialista en salud mental y de todo lo que yo he visto también a lo largo de la carrera. Compartirlo con el público en general y también con los estudiantes que por sus inquietudes y sus trabajos a veces quieren más información para poder de repente hacer un seminario, etc. El tema de hoy es síndrome convulsivo en psiquiatría y suena un poco extraño porque en realidad nosotros los psiquiatras no vemos convulsiones. O sea, siempre que una persona te habla de una convulsión, lo primero que uno se imagina es, tiene una epilepsia, o tiene un golpe en la cabeza y está mal, o sea, es del neurólogo. Pero en esta oportunidad te voy a decir de que yo también puedo ver personas que convulsionan. Entonces, sin más preámbulos, comencemos nuevamente la disertación del día de hoy. Síndromes convulsivos que puede ver el psiquiatra. Ese es el título del programa. Bueno, entonces acá comencemos que la etiología es bastante amplia. En realidad puede ser de que la persona que convulsiona, que está viendo el médico psiquiatra, de repente haya ingerido, por ejemplo, un medicamento. O sea, la primera causa podría ser medicamentosa. Podría ser un antidepresivo. Hay antidepresivos, por ejemplo, como el bupropión, que según se dice, cuando nosotros empezamos con dosis muy altas, mayores de 350 a 450 miligramos por día, el medicamento podría chocarte y podría producir una convulsión. Se dice también incluso la misma mirtazapina, la venlafaxina, el milnacipran, la duloxetina y la reboxetina, sobre todo si el paciente ya sufre de epilepsia, ¿no? La segunda causa por la cual un psiquiatra puede ver a una persona que convulsiona, o de repente el familiar le puede decir, doctor, está convulsionando, es que definitivamente también puede ser que esté recibiendo medicamentos psicoestimulantes como el metilfenidato, que es para los niños hiperactivos, o muchas personas adultas toman metilfenidato, o porque esta persona está consumiendo anfetaminas o molindona. La tercera causa puede ser que tenga un paciente yo con esquizofrenia y mi paciente está recibiendo este medicamento que se llama clozapina. La clozapina es un antipsicótico de segunda generación descubierto ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tenía muchos efectos secundarios y por eso es que estuvo en receso, digamos, algunas décadas, hasta volver a reconocer sus bondades. Este medicamento no es cualquier medicamento. La clozapina es un medicamento que se utiliza para las esquizofrenias refractarias o para, por ejemplo, pacientes que tienen Parkinson y tienen muchas alucinaciones. También podría ser utilizado en pacientes que tienen esquizofrenias y son pacientes demasiado agresivos. El problema de la clozapina es que cuando nosotros ya utilizamos la clozapina en una dosis mayor de 500 o 600 miligramos por día, la clozapina baja notablemente el umbral convulsivo y los pacientes convulsionan dentro del pabellón de psiquiatría. Es algo que lo he visto yo dentro de mi etapa de formación profesional y es algo que también quisiera compartir. Más de 600 miligramos por día es imposible de dar clozapina, es necesario de repente utilizarlo con otro antipsicótico, pero tener bastante cuidado en manejar dosis altas. O también utilizar un valproato de sodio, que es un medicamento anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque la clozapina baja el umbral convulsivo, no te olvides. Dentro de los antipsicóticos típicos que también bajan el umbral convulsivo,
Destacamos, por ejemplo, al haloperidol y a la clorpromacina. El psiquiatra muchas veces también ve pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, la epilepsia, ¿no? O también pacientes que tienen, por ejemplo, la esclerosis múltiple. ¿Ya? Ellos también tienen un umbral convulsivo bajo. Sabemos, pues, por ejemplo, que hay pacientes que tienen epilepsias que son también muy refractarias o muy difíciles de tratar, ¿no? No nos olvidemos que los pacientes con epilepsia desarrollan síntomas psicóticos y debido a los síntomas psicóticos son pacientes también de psiquiatría. Entonces, el manejo de una epilepsia o de una esclerosis múltiple es un manejo multidisciplinario. No es solamente para el neurólogo, sino también para el médico psiquiatra. Enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Los pacientes con lupus son pacientes que a veces tienen mucha labilidad emocional. Son como los pacientes que tienen problemas con tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Nosotros vemos mucha carga emocional en ellos. Son muy irritables, sufren de insomnio, son muy neuróticos. Entonces ellos van a consumir, por ejemplo, medicación de psiquiatría, antidepresivos, etc. Pero nadie quita de que en algún momento vayan a tener también una convulsión. Pero la convulsión también obviamente puede ser por causas autoinmunes, por ataque de anticuerpos a nivel cerebral, o de repente porque hay algún antidepresivo que se utilizó en una dosis muy máxima y bajó el umbral convulsivo. Entonces debemos de tener cuidado con las dosis. Otra de las causas por el cual un médico psiquiatra puede ver a una persona que convulsiona es que esta persona tenga enfermedades infecciosas de tipo parasitarias. Por ejemplo, es muy conocido acá en el Perú sufrir de neurocisticercosis. Entonces, es muy importante tener una resonancia magnética o una tomografía o una simple radiografía de cráneo muy actualizada para poder ver estas formaciones de los neurocisticercos que generalmente se calcifican en el cerebro. Otra de las enfermedades también que vamos a ver son los afectados con VIH, que hacen demencias frontotemporales muy tempranas, muy prematuras, y también hacen depresiones recurrentes crónicas muy terribles, con gran hipobulia y anedonia, ¿no? Que también pueden tener convulsiones, pero obviamente es por el VIH, no es por la medicación que le haya caído mal. Y tenemos también comorbilidades psiquiátricas, que también nos pueden hacer una convulsión. Acá tenemos, por ejemplo, los autistas, que son también pacientes de pediatría con un manejo multidisciplinario. O sea, lo va a ver el neurólogo, lo va a ver el pediatra, lo va a ver el psiquiatra infanto-juvenil. Pero los niños autistas, muchos de ellos tienen retardo mental y el 25% de ellos se dice que sufre de convulsiones. Y algunos pueden tener algún tipo de epilepsia refractaria. Entonces, tenemos también, por ejemplo, las personalidades histéricas. Las personalidades histéricas que pertenecen al clúster B, ¿no? Al grupo de clasificación B de los trastornos de personalidad, tienen convulsiones de tipo disociativos, llamados conversivas, que en realidad no son convulsiones reales, o sea, no son convulsiones neurológicas. La verdadera convulsión, por definición, es que hay descargas epilépticas o descargas caóticas de la energía de la neurona que se liberan en todo el cerebro. Eso produce la convulsión. Convulsiones llamadas tónico-clónicas. Por ejemplo, clónico es que tiembla la persona. Tónico es que se contractura y se pone rígido, ¿no? Que pueden ser parciales o generalizadas. Está bien. Pero en la personalidad histérica o histriónica, tenemos el antecedente de que la persona tuvo un conflicto reciente. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una señora que era suegra, o sea, había tenido un problema con la nuera y después la señora tuvo
toda clase de síntomas, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, antecedentes cercanos de un conflicto emocional. Y las convulsiones de tipo histérica se caracterizan porque no hay relajación de esfínteres y tampoco hay pérdida del conocimiento. Y que la convulsión vista por el especialista, por el médico, es una convulsión como muy simétrica. A veces parece un movimiento como de baile, como de un bamboleo, y uno dice, ¿no? Está convulsionando, y comienzan a parpadear. Entonces, ahí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta si es una convulsión de a verdad o no lo es. Otra cosa más que hace el especialista, neurólogo o psiquiatra, entrenado para descartar si es una convulsión de tipo disociativa o verdaderamente neurológica, es que nosotros agarramos una parte del cuerpo de la persona. Si la persona definitivamente sigue convulsionando, es una convulsión neurológica, porque nada va a detener a esta, digamos, emisión de energía o esta descarga de energía caótica que caracteriza a las neuronas que sufren de epilepsia. En cambio, la persona que tiene un trastorno conversivo o disociativo dejará de temblar. Las personas, por ejemplo, que consumen cocaína, por ejemplo el crack o el PVC, o también consumen alta dosis de alcohol, o también las intoxicaciones por éxtasis, también podrían sufrir de convulsiones. Por ejemplo, es muy delicado este medicamento fenobarbital. Cualquier baja brusca en el consumo de fenobarbital puede producir también un síndrome de abstinencia y la persona puede convulsionar por la falta de este medicamento. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, en la emergencia de psiquiatría en la ciudad de Lima, en el Hospital Revalidati, recuerdo que vi a un intoxicado por clonazepam que había tomado cerca de como de 60 pastillas o 100 pastillas, creo, o 160 había sido de clonazepam, y obviamente al señor le hicieron su lavado gástrico, incluso se le puso el antídoto para el clonazepam, y el señor ya estaba recuperándose, ya prácticamente habían pasado 3 días en observación, el señor había recuperado su estado de sensorio, ¿no? Estaba con sueros, estaba comiendo, incluso se le iba a dar de alta, cuando de repente el señor se desplomó, perdió súbitamente el conocimiento, cayó al suelo y empezó a convulsionar. Y yo aprecié esa convulsión como una convulsión tónico-clónica generalizada. Y en realidad la literatura médica dice bien claro que la persona, incluso por ingesta de alcohol, una supresión brusca del alcohol que se consuma en altas dosis o de clonazepam entre el tercer y el quinto día, podría desencadenar un síndrome convulsivo, ¿no? Porque, digamos, en nuestro cerebro parece que el umbral convulsivo surge como un desequilibrio por esa supresión brusca en el sistema nervioso central de estas sustancias. Por ejemplo, el alcohol y el clonazepam son depresores del sistema nervioso, ¿no? Y obviamente esto desencadenó la crisis en el señor. El señor también sufría de la presión arterial, eso lo recuerdo muy bien. Podría ser también que mi paciente de psiquiatría haya tenido una crisis hipertensiva y por eso también ha convulsionado. Entonces veamos toda esta esfera de diagnósticos que surgen a partir de un paciente de psiquiatría que está recibiendo tratamientos con antidepresivos y además tiene una convulsión. Lo otro también es que tenga un tumor primario o secundario en el sistema nervioso central, tumores que pueden ser supratentoriales a nivel por encima del tentorium, llamemos un adenoma a nivel de la silla turca o un craniofaringioma, o infratentoriales del ángulo pontocerebeloso o del cerebelo, ¿no? Dentro de los antidepresivos también marcados en rojo, y que eso quisiera enfatizarlo bien en estos últimos momentos de este programa,
es que los antidepresivos tricíclicos no se pueden tampoco recomendar de una manera tan fácil o tan sencilla como a veces parece. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, desipramina, clomipramina o nortriptilina están descritos a veces también por efectos de bajar el umbral convulsivo, sobre todo cuando hay una predisposición. Por ejemplo, pacientes autistas, pacientes que sufren de epilepsia, de repente pacientes que sufren de lupus eritematoso, ¿no? Así. Estos son antidepresivos de tipo no selectivos. Sabemos que los antidepresivos tricíclicos tienen un efecto a nivel multisistémico, ¿no? También hay efectos cardiovasculares, urinarios, oculares, efectos quinidínicos sobre el corazón, pero también efectos neurológicos de bajar el umbral convulsivo. En ancianos, no nos olvidemos, los antidepresivos tricíclicos pueden producir un estado de delirio, o sea, la persona puede tener de repente alucinaciones o puede tener una agitación psicomotriz, aparte de hipotensión ortostática, ¿no? Entonces debemos de tener bastante cuidado con el antidepresivo que vamos a prescribir y tomar en cuenta la edad de nuestro paciente y comorbilidades asociadas. Una de ellas es, por ejemplo, la epilepsia o el umbral convulsivo. Yo hablé de los antidepresivos duales hace un momento. Los antidepresivos duales son los que tienen efectos sobre la serotonina y noradrenalina. La mirtazapina, venlafaxina, duloxetina y milnacipran, que también son muy útiles para la fibromialgia, ¿no? Pero también disminuyen el umbral convulsivo en pacientes susceptibles, al igual que la reboxetina, que solamente es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Quisiera también enfatizar el uso de psicoestimulantes en psiquiatría como el metilfenidato. Este medicamento lo utilizamos mucho, no solamente en niños, los utilizamos en niños que tienen déficit de atención o hiperactividad, ¿ya? Pero el problema es que no solamente nos puede producir una disminución del umbral convulsivo, sino también el síndrome universal de los tics motores o de Tourette, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este programa. Es un programa dedicado especialmente a lo que significa ver a un paciente de psiquiatría convulsionando. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ha pasado? Mi paciente está mal, está grave, es debido al medicamento que yo le di, de repente es el antidepresivo, de repente es la clozapina, es de repente el antipsicótico, o mi paciente tiene una enfermedad asociada. Amigo, si te gustó mi programa, regálame un like, y si te gustó mucho más y quieres suscribirte al canal, presiona la campanita para recibir notificaciones. Cuéntanos tus experiencias, escríbenos y estaremos atentos para responderte y de repente dedicarte a algún programa, especialmente a alguna consulta que tú nos hagas vía YouTube. Ha sido un gusto. Nos veremos pronto.